No sea hallado entre vosotros quien contacte a los muertos. Deuteronomio 18 del 10 al 11. No le hables a tus parientes o amigos muertos por ningún medio, incluyendo tus redes sociales. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Lucas 5:2. Limpia tus redes sociales de gente obscena, mentirosa, sediciosa o que promueven vanas conversaciones, bloqueándolos de tus perfiles. 2000. Ministerios Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Buenas noches tengan todos ustedes. Nuevamente, mi hermano, le doy gracias a mi Padre Dios por permitirme, como lo he dicho siempre, ¿verdad? Y debemos estar agradecidos con Dios. Dice la Escritura que debemos de darle gracias a Dios por todo y en todo, mi hermano. Entonces yo le doy gracias a mi Padre Dios por permitirme nuevamente sentar a tu mesa, Señor, en la cual tú día con día tienes preparado el alimento que tú has de darnos para cada uno, Señor, para todos aquellos que tengan hambre y se sienten a tu mesa a comer de ese alimento espiritual, que es tu palabra, Señor, que viene de ti, por cuanto está escrito que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es esa palabra, Señor, la que venimos buscando para seguir comiendo, Señor, ese verdadero pan que ha descendido del cielo gracias a tu amor y a tu misericordia, Señor, que en tu tiempo, Señor, lo enviaste para dar vida a nosotros, Señor, los que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por medio de él seguir alimentándonos, Señor, en nuestro espíritu, para que esté fortalecido, Señor, para que día con día a través de tu palabra tú sigas, Señor, afirmando nuestros pies sobre la roca, lavándonos, Señor, por medio de tu palabra, para llevarnos, Señor, a la estatura del varón perfecto, ya por cuanto está escrito, Señor, que todo hombre llegará al pleno conocimiento del Hijo de Dios y a la estatura del varón perfecto. En el nombre de Jesús me pongo en tus benditas manos, Señor, y pongo en tus manos también a tu pueblo, Señor, a este pequeño rebaño, esta pequeña manada, Señor, de la cual tú te has agradado, Señor, y día con día podemos ver tu misericordia, Señor, porque has tenido cuidado, Señor, que no le falte el alimento, Señor, en su mesa, Señor, pero sobre todo ese alimento espiritual que es tu palabra. En el nombre de Jesús, para ayudarnos a salir cada día más de la oscuridad, de las tinieblas en la cual nos encontrábamos, y gracias a ti, Señor, hiciste, Señor, que esa luz, que es Cristo, que es el sol de justicia, viniera, Señor, a resplandecer en nuestros corazones, Padre, para conocer tu palabra, que es verdad, Señor, y así poder, Señor, salir de la esclavitud, en el nombre de Jesús, salir de la esclavitud en la cual nos encontrábamos. Gracias a ti, Señor, estamos aquí, glorificando tu santo nombre, Señor, y dándote gracias por todo lo que día con día, Señor, haces en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano. Como usted está viendo por ahí en su celular, no sé en qué lo esté viendo, en la tablet, no sé en qué forma o de qué medio, ¿verdad? Pero de gracias a Dios porque estamos, hermano, aprovechando los medios que Dios nos ha dado en estos tiempos, ¿verdad? Porque hemos estando viendo la realidad que estamos viviendo en el mundo, Dios, de alguna forma, ustedes saben lo que está viviendo el mundo entero, está viviendo una pandemia, un virus que está, hermano, llevando a la tumba a mucha gente, ¿verdad? Hablando mundialmente, ya son muchos muertos los que ha habido por ese virus que el hombre se ha encargado, hermano, de soltar, ¿verdad? Con un propósito, todo tiene un propósito del hombre, ¿verdad? De querer acabar, o sea, destruir a parte de la creación del Señor, pero también podemos ver, hermano, de cómo Dios en su misericordia en estos tiempos del avance de la tecnología y de la ciencia, ¿verdad? Pues ahora a través de estos medios Dios nos ha estado permitiendo, hermanos, seguir expandiendo la palabra, ¿verdad?
predicando, hermano, y este es un mensaje pues que está llegando al mundo entero a través de estos medios, está llegando hasta el mundo entero, y yo lo que alcanzo a ver ahí, hermano, es parte del cumplimiento de la palabra de Dios, que el Evangelio, Jesús dijo, este Evangelio será predicado en todos los rincones de la tierra y entonces vendrá el fin. Entonces, hermanos, es algo que pues yo te exhorto para que estés velando, estés atento, ¿verdad?, por los acontecimientos que van a estar sucediendo, que están sucediendo y que van a estar sucediendo, ¿verdad?, para que se vaya cumpliendo el plan de Dios en nuestras vidas y en el mundo entero. Por eso, hermanos, debemos estar alerta a todo lo que Dios está hablando. Y hoy quiero hablarte de algo muy importante que el Señor me estuvo, ahora sí que estuvo poniendo pensamientos, ¿verdad?, en mi corazón, en mi mente, y pues yo solamente lo que hago es trasladarte lo que Dios me ha estado dando. Entonces, el nombre del tema es, ¿qué es la verdad? Cuando yo analizaba, hermano, esa palabra, ¿qué es la verdad?, yo me hacía muchas preguntas, ¿verdad? ¿Por qué, hermano, el Señor habla acerca, hermano? Ustedes saben que cuando menciona esa palabra, la mencionó un hombre, hermano, un hombre que era en ese tiempo era gentil. Digo que en ese tiempo era gentil porque cuando Dios le mostró a su esposa, ¿verdad? Y le dijo a Pilato, te estoy hablando de Pilato, Dios le mostró a su esposa y al amanecer le dijo a su esposa a Pilato, no tengas nada que ver con la muerte de ese justo, ¿verdad? Porque Dios le mostró pues que Jesús era justo, ¿verdad? Y que en él pues no tenía, ahora sí que no tenía ninguna causa, ningún motivo por el cual el hombre lo había sentenciado a muerte, ¿verdad? Pero todo se fue dando, hermano, con propósitos, ¿verdad? Porque Jesús mismo ya había anunciado, ¿verdad?, que pues era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores, ¿verdad? Y iba a morir clavado en una cruz, y también les había anunciado que al tercer día iba a resucitar. Entonces, cuando los fariseos, hermanos, hablando de Anás y Caifás, después de que Jesús es traicionado por Judas, es llevado, hermano, ante Anás, y Anás lo empieza a cuestionar, lo empieza según él, hermano, a decir que por qué hacía esas cosas, pues, o por qué predicaba y con qué señal, todo eso. Total que al final lo lleva con Caifás, y Caifás y Anás lo llevan con Pilato, y a lo que yo veo ahí, hermano, cuando Pilato lo empieza a interrogar, le dice, así es de que tú eres rey. Le dice Pilato, así es de que tú eres rey. ¿Por qué? ¿Por qué Pilato le hace como ese tipo de preguntas? Así es de que tú eres rey, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tanto Anás como Caifás llegaron con ese rumor, ¿verdad?, ante Pilatos, y le dijeron parte de lo que él, según ellos, ¿verdad?, de las mentiras que le infundaron a Jesús, parte de eso, le llegaron con Pilato y le dijeron, ¿sabes de qué se anda proclamando rey? Anda diciendo que es el rey de los judíos. Por eso ustedes ven en el libro de Juan, hermano, que cuando hablamos acerca de la cruz de Cristo, no solamente le clavaron sus manos y sus pies, sino que también pusieron un letrero en la parte superior de la cabeza de Jesús, en el madero, en la cruz, le clavaron un escrito que decía, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, ¿verdad? Entonces, es algo en lo cual, a lo que yo veo ahí, es una mentira que le infundaron, a que al final Jesús, porque después, hermano, cuando Pilato le hace esa pregunta, así es de que tú eres rey, Jesús le dice, yo para esto he nacido, pero mi reino no es este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, la gente pelearía por mí para que no me entregaran, ¿verdad? O para que no lo hicieran eso. Sin embargo, Jesús les dijo muy claro, mi reino no es de este mundo. Entonces Pilato, hermano, comprendió que sí era rey. Pilato entendió cuando Jesús le dijo esa palabra, le dijo que sí, entonces entendió que sí era rey, pero que no era el rey de este mundo, ¿verdad? Entonces Pilato le dice, así es de que tú eres rey. Dice, yo para esto he nacido. Pero me llama la atención, hermano, conforme a lo que vamos a ir platicando, es que el Señor está hablando de un testimonio. Pero antes de esto, bueno, te lo voy a decir de una vez, ahí mismo vamos a ver la diapositiva ahorita en un momentito,
¿verdad? Dice, yo para esto he nacido y yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Entonces a mí me llamó mucho la atención esto. Tanto la pregunta, ¿verdad? De que dice, yo para esto he nacido y he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Y entonces cuando Jesús le dice esas palabras a Pilato, yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Dice la Escritura, hermano, que Pilato se dio la vuelta, ¿verdad? Y ya les empezó a decir a los fariseos, parte de lo que yo creo que tú ya lo sabes, ¿verdad? Y tú sabes que en ese tiempo pues había una ley o decreto, como sea que dejaran soltar a un preso, ¿verdad? Y era Barrabás. Entonces cuando él llega, dice, yo no encuentro nada en este justo, ¿verdad? En este hombre que sea digno de muerte, ¿verdad? O condenado a muerte. Entonces, pero antes, cuando este Pilato se da la media vuelta, después de que Jesús le dice, yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad, Pilato dice, ¿y qué es la verdad? Como preguntando, ¿y qué es la verdad? Mi hermano, entonces, viendo esto, ¿qué es la verdad? Le dijo Pilato a Jesús. Cuando yo veo esto, hermano, podemos ver todo lo que está sucediendo en el mundo entero, ¿verdad? Porque hay mucho engaño por parte del diablo, el cual se ha encargado, hermano, de enceguecer la mente del incrédulo. Y dice, antes de esto, yo aquí puse esta cita, el libro de Juan capítulo 8, verso 44, pero me voy a regresar porque antes quiero platicar acerca de esto, hermano. Dice, por lo cual, te estoy hablando del libro de 2 de Corintios, capítulo 4 y verso 4, para gente, hermano, que cree que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, porque eso es lo que dice la gente, y es una gran mentira, hermano. Por eso es importante, hermano, que hablemos la verdad. Jesús vino a dar testimonio a este mundo de la verdad, ¿sí? Entonces nosotros como ministros, hermano, es un ministerio, ¿no? Es un ministerio dentro del ministerio que Dios nos ha dado, es hablar de la verdad. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de mentira, hermano, el mundo está lleno de engaño. ¿Y quién se ha encargado de eso? El diablo, que Dios lo reprenda. El diablo existe. Para aquellos dicen que piensan, hermano, que el diablo no existe. El diablo existe, el infierno existe, ¿sí? Y el diablo es, de acuerdo a lo que dice el libro 2 de Corintios capítulo 4, no puse la diapositiva ahí, pero te la voy a leer, y yo creo que muchos lo saben, ¿verdad? Lo han leído, y si no, te invito a que leas tu palabra, tu Biblia, ¿verdad? Dice, voy a leer desde el verso 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En el verso 4, 2 de Corintios 4:4, perdón, dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo, entonces, hermano, cuando nosotros predicamos la palabra de verdad, que es el evangelio, ¿verdad? Que Jesús mismo, hermano, estuvo predicando aquí en la tierra, porque a eso vino el Señor, a predicar las buenas nuevas de salvación, como nos lo ha enseñado Él a través de su palabra en el libro de Isaías capítulo 61, ¿verdad? Él vino a traer unas buenas nuevas de salvación, hermano. Él vino de alguna forma a tratar, hermano, de reformar todo. ¿Por qué? Porque el mundo es un caos, aún sigue siendo un caos, hermano. ¿Por qué? Porque el engaño y la mentira se sigue moviendo en la actualidad, hermano. Por eso Jesús dice ahí, hermano, ahorita vamos a verlo, de que Él vino a este mundo a dar testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de mentira y de engaño. Y el que se ha encargado de hacerlo, hermano, es el diablo. Aquí en 2 de Corintios capítulo 4, él se hace llamar Dios, hermano. Y dice, en los cuales el Dios de este siglo, cuando nosotros compartimos la palabra, hermano, a gente, hermano, bueno, yo me encontraba en la misma situación antes de que el Padre me trajera, hermano, a los pies de mi Señor Jesucristo. Porque el Padre es el que nos trae a Jesús, hermano, el que hace que nos arrastremos a Jesús, hablando de la humildad, hermano, en la cual nosotros debemos de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Entonces, hermano, y nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Entonces, Dios en su infinita misericordia fue el que nos trajo a Jesús, pero antes, hermano, cuando vivíamos en tiempo de ignorancia,
Cuando vivíamos, hermano, creyendo esa mentira que el diablo nos había enseñado, hermano. ¿Y cómo nos la había enseñado? Pues a través de nuestros padres. Porque nuestros padres nos inculcaron, hermano, una doctrina diferente a la que ahora estamos conociendo, hermano. Por no decir religión. Porque mucha gente le dice religión. Pero la verdad es que Cristo no es religión. Cristo, hermano, es un nuevo cambio de vida, una nueva forma de vivir en Cristo Jesús, hermano. Pero la gente lo llama religión. Sin embargo, nosotros podemos ver en el libro de 1 Pedro capítulo 1 y verso 18, cuando dice que nos despojemos de toda vana manera de vivir que nos fue heredada por parte de nuestros padres. ¿Qué nos enseñaron nuestros padres? Unas tradiciones, costumbres que nosotros íbamos y hacíamos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque nosotros, y aún, hermano, cuando nosotros vivíamos en la ignorancia, vivíamos, hermano, creyendo que había un solo Dios, hermano, que había un mismo Dios. Ciertamente dice la palabra de Dios que hay un solo Dios, un mismo espíritu, ¿sí? Hay un solo Dios verdadero. Pero hermano, el que estamos viendo aquí en 2 Corintios capítulo 4, la gente que no conoce al Señor, como no lo conocíamos nosotros, hermano, decíamos lo mismo. Es que hay un mismo Dios, el mismo Dios que tú predicas es el mismo en el que yo creo. Y ese es un engaño del diablo, esa es una mentira que el diablo se ha encargado de divulgar, hermano, de esparcer en el mundo entero. Hay un solo Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es el que nosotros predicamos. El Dios que tú no conoces es el Dios que se quiere mostrar a tu vida. Porque el falso Dios, que se hace llamar Dios, que es el mismo diablo, que Dios lo reprenda. En Isaías capítulo 14, creo, por ahí dice la escritura. En Isaías 14 habla de que él dice: subiré a lo alto y ya pondré mi trono y seré semejante a Dios, seré igual a Dios. Cuando eso dijo ese ángel querubín protector, hermano, el Señor dijo: no. Aquí dice Ezequiel 28, dice: yo te creé, yo te formé, ¿sí? Pero cuando él se enalteció y quiso ser igual a Dios, y aquí vemos, hermano, que se autonombra a Dios. Así va a ser la manifestación, hermano, del anticristo. Cuando se manifieste, se va a sentar, hermano, en el lugar y se va a llamar Dios. Pero eso es un Dios falso, es un Dios de mentira, que va a continuar con esa mentira que ha extendido en el mundo entero y se hace llamar Dios. Y la gente, hermano, cuando uno le habla de la palabra de verdad, que es Cristo, hermano, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando uno les habla, hermano, de la verdad que es Cristo, dice: no, es que el mismo Dios que tú predicas es el mismo que yo creo. Y no, hermano, tenemos que decirles que hay un falso Dios, que se está autonombrando como Dios, pero es un Dios, hermano, que no, es más, que Jesús lo ha derrotado. Lo derrotó, lo venció en la cruz, hermano, y le quitó poder. Le quitó el poder y le quitó las llaves, hermano, del reino de la muerte. Entonces, ese falso Dios que vemos aquí en 2 Corintios capítulo 4, es el que se ha encargado, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si estamos viendo, hermano, quién es ese falso Dios, Él es el que se ha encargado de tener, hermano, de enceguecer la mente del incrédulo para que no le resplandezca la luz del evangelio, hermano. Es el diablo el que le tiene en esa condición a la gente. ¿Y cómo? Vamos a alcanzar a ver algunas diapositivas. ¿Cómo tiene enceguecida a la gente? ¿Cómo le están robando la gloria a Dios? Entonces, viendo esto, hermano, que veamos aquí en 2 Corintios capítulo 4, no la alcancé a anotar aquí, o quizás la puse más abajo. Juan capítulo 8, verso 44, hermano. Ustedes saben, hermano, que Jesús les dice a los fariseos, ¿verdad? Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, en Juan 8:32. No, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en el 8:36 dice: y si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y los fariseos dicen: bueno, pero ¿por qué vamos a ser libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Y ahí, hermano, empiezan las cosas. Dice, entonces, aquí en el verso 44 dice la escritura:
Jesús les dice a los fariseos, el padre de ustedes es el diablo. Y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Por eso, hermano, el Padre, dentro de sus planes, hermano, de enviar a su Hijo a la tierra, hermano, era de venir a la tierra y dar testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque la mentira, hermano, sigue. Desde que el hombre, hermano, pecó en el huerto y buscó justificarse delante de Dios cuando Dios le estaba haciendo la invitación para que se arrepintiera, y el hombre no se arrepintió, sino que buscó justificarse. Ese padre de mentira que es el diablo, hermano, es el que se ha encargado de regar esa mentira por el mundo entero, mintiendo y engañando. Y como vemos en esta cita de Juan 8:44, dice, y hace que las personas mientan. No solamente mienten, hermano, sino que engañan también. ¿Y de quién son hijos? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué Jesús les dijo a los fariseos esas palabras? ¿Por qué les dijo, vuestro padre es el diablo? Porque las obras de él hacen. ¿Por qué quieren matarme cuando está escrito en los mandamientos, no matarás? Y lo que vemos, hermano, de acuerdo a lo que te estoy compartiendo ahorita, ciertamente la gente, hermano, cuando uno les habla del evangelio, de la palabra de verdad, hermano, que es Cristo, no solamente dicen, es que el mismo Dios en el cual tú crees y es el mismo que yo creo, sino que también dicen, Él es también mi Padre. Y esa es una mentira. Esa es una mentira, hermano. Por eso Dios, vuelvo a repetirlo, aunque esto sea repetitivo, hermano, pero dice la Escritura que Jesús vino a dar testimonio de la verdad. ¿Por qué, hermano? Porque la verdad es que no todos somos hijos de Dios. Porque la Biblia habla, hermano, de que hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Y para ser hijos de Dios está muy claro, hermano, lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Juan capítulo 1, verso 11 y 12 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos los que le recibieron les dio el derecho y la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Cuando venimos, hermano, a los pies de Cristo. Cuando lo reconocemos, hermano, que es el Hijo de Dios, que es el Cristo, el Mesías, el que murió por ti en una cruz, el que dio su vida por amor, hermano, que no bajó esa cruz por amor a ti, el que perdonó sus pecados por medio de su sangre, hermano, que derramó. Hasta entonces, hermano, venimos a ser hijos de Dios porque creemos en el primogénito, en el unigénito Hijo de Dios. Aquí está. ¿Quiénes son hijos del diablo? Los que hacen lo malo. Los que quieren seguir viviendo una vida, hermano, llena de pecado, de maldad, en desobediencia, hermano, a lo que Dios ha dejado escrito acerca de los mandamientos. Entonces por eso el Señor les dice, el diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. ¿Por qué? Porque Él es el padre de toda mentira, hermano. Padre de toda mentira. Y la Biblia dice, hermano, que aún los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. En el Salmo 119, hermano, verso 163, dice la Escritura que Dios aborrece, dice, yo aborrezco toda mentira. O sea que Dios aborrece la mentira, hermano. Por eso Él mandó a Jesús dentro de sus planes y propósitos para dar testimonio de la verdad. Para que no sigamos viviendo una mentira de engaño, hermano, de pecado. Una vida de mentira y de engaño, hermano. Primera de Timoteo 2:4 dice, Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Hermano, cuando nosotros vivíamos en la oscuridad, en las tinieblas,
lejos de Dios, apartados de Dios, hermano, sin promesas. ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Dónde andábamos? Y pensábamos, hermano, que fíjense hasta dónde llegaba, hasta dónde estábamos en el engaño por parte, hermano, del diablo, y que Dios lo reprenda. Porque creíamos, hermano, lo que nos enseñaron en ese lugar muy popular que muchos, o sea, que todos conocemos y muchos salimos de ahí. Y nos decían que cada vez que la vez, hermano, que vamos hablando de los viernes primero, ¿verdad? Y muchos lo hacíamos. Que íbamos y nos confesábamos nuestros pecados, y ya nomás con un rezo, un Ave María, y te daban una cachetadita, hermano, un coco, o te jalaban por ahí la oreja, y ya decían, tus pecados te son perdonados. Y nosotros lo creíamos, porque vivíamos en ignorancia. Creíamos eso. ¿Y qué es lo que sucedía? Salíamos de ahí, hermano, después de que según nosotros cumplíamos con la penitencia que nos daba esa persona, ¿verdad? Pero vivíamos en una mentira y en un engaño, porque ahora vemos a la luz de la Escritura, hermano, que el único que puede perdonar pecados es Jesús. Es el único. Porque ellos decían, tus pecados te son perdonados. Ah, chica, ¿cómo? El Señor dice, venid a mí, platiquemos y pongámonos a cuentas, hermano. Tú ahora es diferente. ¿Por qué? Porque sabemos ahora la verdad que solo Cristo puede perdonar pecados. Que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Que no hay otro nombre bajo el cielo dado en quien podamos ser salvos, solo Jesús. Pero sin embargo vivíamos en una mentira y en un engaño. Y nos habían enseñado que, hablando de las mandas, ¿verdad? Y ahí hacía uno pactos, promesas a las imágenes, a los ídolos. Y ahí va la gente, hermano, como cieguitos. Íbamos, caminábamos a veces día y noche para llegar a ciertos lugares, según nosotros, para buscar un favor, pedir un favor de la gente que estaba enferma, para que esa imagen lo sanara, ¿verdad? El ídolo. Y todo era una mentira y un engaño. Ahora, hermanos, sabemos en la Escritura, según nos enseña el Señor a través de su palabra en Isaías 48, que dice que Él no ha hablado nada en secreto y que siempre lo hace en público, hermano. Porque Él es el único que sana, hermano. Y Él dice a través de su palabra para que el día de mañana no digas, mi ídolo lo hizo. Y ese es en el engaño en el que vivíamos. Ahora sabemos que el único que sana, hermano, es Dios. Porque Él es el Dios de vida, que da vida, hermano. Pero sin embargo el diablo, que Dios lo reprenda, es el que tiene enceguecida la mente del incrédulo, hermano, para que no le resplandezca la gloria, hermano, la luz de Cristo en sus corazones. Y Dios quiere, según estamos viendo aquí en 1 Timoteo 2:4, dice, Dios quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dios quiere, hermano, que todos sean salvos y lleguemos, hermano, al conocimiento de la verdad. Juan 18:37, le dijo entonces Pilato, luego eres tú rey, es lo que les decía al principio. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Entonces, mi hermano, ¿qué es la verdad? Porque hay una mentira que se está moviendo en el mundo entero. Una gran mentira. 1 Timoteo 2:5 dice, existe un solo Dios. Esa es la verdad, hermano. Existe un solo Dios. Ese falso Dios que es el diablo, que se autonombra Dios, que lo veamos ahorita en 2 Corintios 4:4, es el que se ha encargado de tener a la mente, o sea, a la gente engañada. Aquí en 1 Timoteo 2:5 dice, existe un solo Dios y un solo camino para que los hombres lleguen a Él. Ese camino es Jesucristo.
quien también fue hombre y dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos. Entonces, hermano, en el corazón de Dios hay un deseo. Por eso dice la Escritura que Dios no quiere, hermano, que el hombre se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Desafortunadamente, hermano, muchos no quieren recibir la verdad. Muchos no quieren recibir la salvación que el Señor nos da por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo camino. Y el libro de Juan, capítulo 14, verso 6, dice la Escritura que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Sin embargo, nosotros, hermano, nosotros andábamos por otros caminos. Andábamos, hermano, a buscar de alguna forma, pues si tú le preguntas a la gente, ¿a dónde quieres ir? No, pues yo me quiero ir al reino de los cielos. Sí, pero ¿qué estás haciendo para ir al reino de los cielos? Porque si tú quieres seguir viviendo esa vida de idolatría, perdóname que te diga, pero es la verdad. Te estoy hablando de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad, hermano, es que la idolatría no te va a llevar a Jesús, al reino de los cielos. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se llega al Padre. No hay otro camino, hay un solo Dios y un solo camino, y ese camino es Cristo. ¿Y cómo tiene engañada el diablo a la gente? ¿Por qué dicen, hermano, que María es la intercesora? ¿Por qué dicen que, hasta le cambiaron el nombre, hermano, la tal Guadalupe? Porque así le llaman, la guadalupana. Y dicen que es la intercesora, que María ascendió a los cielos cuando María, hermano, su cuerpo todavía está en la tumba, esperando, hermano, la resurrección. Y que es la que está más cerca, hermano, de Dios para interceder, para abogar por nosotros. Cuando murió ese hombre, hermano, ese que vino aquí, que llegaba y besaba la tierra, cuando él murió, hubo gente que lo dijo hasta en la radio, que ahora ya está más cerca para que también interceda por nosotros. ¿Qué acaso él dio su vida por nosotros? ¿Qué acaso María murió por nosotros? Esa es una mentira del diablo. El único que murió en una cruz por ti, por amor a ti, no bajó de esa cruz, es Jesús. Y Él es el único por medio del cual tú puedes llegar a la presencia de Dios. Pero si no quieres recibirlo, hermano, la palabra de verdad se está dando, se está predicando en el mundo entero. Yo sé que esta palabra es fuerte, ¿verdad? Pero para los que conocemos la verdad que es Cristo y procuramos, hermano, estar caminando en el camino que es Cristo, vemos, hermano, y recibimos esa palabra que viene de parte de Él. Pero la gente que no cree en Él, que no lo quiere, hermano, esta palabra, hermano, les está ahora sí que haciendo mella en su mente, en su corazón tal vez, hermano. Pero es importante que nosotros prediquemos la verdad. La idolatría no te va a llevar al reino de los cielos, al contrario. Dios le dijo a Moisés, Éxodo 20:1 dice: no tendrás otros dioses delante de mí, ni te harás imagen ni semejanza de lo que hay en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Porque yo soy ni te inclinarás a ellos, porque yo soy un Dios celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, Dios no comparte su gloria con nadie. Los caminos que nosotros anduvimos eran caminos de muerte, caminos de perdición. Eso era lo que nuestra vida, la que llevábamos sin Cristo. Por eso dice la Escritura que los caminos del hombre a su parecer son rectos, pero su final son caminos de muerte. Y ahí íbamos nosotros. Así íbamos nosotros caminando por esos caminos de mentira y de engaño, creyendo que esos caminos nos llevaban al reino de los cielos. Ahora, hermanos, sabemos la verdad, que solamente por medio de Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, es el único que está intercediendo por nosotros, es el único que está abogando por nosotros, hermano. Nadie más,
Ningún ídolo, ninguna imagen, porque los ídolos y las imágenes son talladas por el hombre, así lo menciona la Escritura. Tienen pies y no andan, tienen oídos pero no escuchan, tienen manos pero no palpan. Y es necesario que los muevan de un lado para otro. Pero desafortunadamente, hermano, mucha gente, hermano, del cristianismo ya no adora esas imágenes, pero tiene otro tipo de ídolos. Como en los juegos, hablando del fútbol, los artistas, aún puede ser uno mismo, un ídolo que se haya hecho de uno mismo. Cuando lo hacía por ese tal Gordolfo Gelatino, soy tan precioso, yo lo sé. Eso es idolatría, hermano. El alabarte a ti mismo, el decir que eres excelso, que eres lo mejor. Te estás idolatrando aún a ti mismo. Entonces, pero parte de lo que estamos viendo, hermano, acerca de la verdad. ¿Qué es la verdad? Hermano, una de las bendiciones que nosotros recibimos, hermano, cuando creemos en la verdad que es Cristo. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. ¿De qué nos va a hacer libres? Vamos, bueno, a lo que le decían los fariseos, pero ¿por qué nos dices que vamos a ser libres si nunca hemos sido esclavos de nadie? Eso creían ellos, ¿verdad? Sin embargo, a la luz de la Escritura, hermano, Dios nos enseña que nosotros éramos esclavos del pecado. Y podemos volver a ser esclavos del pecado si nosotros nos dejamos vencer nuevamente por lo que ya hemos vencido. Volvemos nuevamente a ser esclavos. Pero el Señor vino a hacernos libres ¿de qué? Mira, hermano, si pasamos una lista de lo que éramos o de lo que son algunos, ¿verdad? Porque unos son rateros, son esclavos de agarrar lo ajeno, son esclavos de la mentira, del engaño, porque dicen, el que no es tranza no avanza, y eso es un engaño, hermano. Y de ahí siguen llevando una vida de engaño, engañando uno a otro, hermano. Y tú sabes que Jacob significa engañador, usurpador. Y pues él engañó a su padre, ¿verdad? Isaac, y así como él engañó a su padre, él fue engañado por Labán, y hermano, él ahora sí que fue... La Biblia dice, hermano, que aquel que vive del engaño, al final de cuentas va a terminar engañándose a sí mismo y lo van a ir a seguir engañando. Entonces, ¿qué vida llevabas? ¿Qué clase de mentira llevabas tu vida, hermano? Era una vida falsa, una vida llena de hipocresía, de mentira. ¿Por qué? Y de ahí precisamente el Señor vino a dar, cuando nosotros venimos a la verdad, es cuando empezamos a ver muchas cosas y nos hace libres. ¿Por qué? Porque nos libera del robo. Porque cuando habla, hermano, de la esclavitud del pecado, pues abarca infinidad de cosas. ¿De qué eras esclavo tú? ¿Qué es lo que te hacía caer? Porque dice la Escritura que nosotros somos esclavos de lo que nos ha vencido. ¿Qué es lo que te ha vencido a ti? El robo, el adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria, la mentira, el engaño, la idolatría. ¿De qué eras esclavo? Entonces ahí es donde cuando uno ve eso, tendríamos uno que analizar nuestra vida. Ay, te doy gracias, Señor, porque me has hecho libre del alcoholismo, de la droga. ¿De qué eras esclavo? Los fariseos decían, hermano, que no eran esclavos de nadie. Sin embargo, cuando Jesús los confronta, le dice, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es padre de toda mentira y ustedes están echando mentira. Y digo que estaban echando mentira porque cuando el Señor dice, cuando ellos estaban predicando, hermano, hermano, Jesús escuchó varios mensajes de ellos. Y Jesús les dice a la multitud de gente, dice, hagan lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen, porque ellos dicen no robes y roban. Ellos dicen no adulteres y adulteran. Ellos dicen no hagas esto y lo hacen. Imponían cargas que no podían llevar. Entonces estaban mintiendo. Y aquel que viene a la verdad, el que persevera, hermano, en la verdad, ciertamente el Señor lo está liberando de esa condición en la que el hombre se encuentra. Juan 8:36 dice, por tanto, si el Hijo
los hace libres, ustedes serán realmente libres. El único que te puede hacer libre de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la mentira y del engaño en la cual tú mismo vives, estás viviendo, es Jesús. Te digo esto porque tal vez, hermano, haya muchos que nos encontremos en una condición en la cual nosotros creemos que ya por fe somos salvos, pero seguimos viviendo una vida desenfrenada. Algo que me llama a mí la atención, cuando el Señor habla en el libro de Mateo capítulo 24, los discípulos, desde el 23, en los últimos capítulos, en versículos del 23 y el 24, dice la Escritura que Jesús estaba con sus discípulos fuera del templo de Jerusalén y se sentó y el Señor les dice que no quedaría piedra sobre piedra porque ese templo iba a ser destruido. Y los discípulos le hacen 3 preguntas. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Hablando de la destrucción del templo. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá el día de tu venida? Porque les había anunciado que el Señor iba a regresar. Dinos cuándo serán estas cosas. ¿Qué señales habrá el día de tu venida y cuándo sería el fin? Sin embargo, Jesús solamente le dice, mirad que nadie os engañe. Y ya desde esa pregunta, hermano, de esa respuesta de Jesús que le dice a sus discípulos, mirad que nadie os engañe porque vendrán falsos cristos y vendrá esto. Tú sabes lo que dice ahí. Pero esa palabra, mirad que nadie os engañe, nos está advirtiendo, hermano, que tengamos cuidado de que no seamos engañados, de que estemos alerta. Pero el peor engaño que puede haber en la vida, hermano, de un cristiano, es que uno mismo se está engañando. Ese es el peor error que podemos estar cometiendo. La Biblia nos enseña, hermano, ciertamente por fe somos salvos. Pero también dice que si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Estamos predicando la palabra. Y estamos, hermano, creyendo que ya el Señor pagó por nosotros, hermano, que Él nos perdonó nuestros pecados. Pero ¿cómo estamos viviendo delante de Él? Te digo esto porque hay mucha gente que se está engañando a sí misma. Porque está amando más las cosas, hermano. Está amando más el ministerio que el don. Está amando, hermano, más las cosas, hablando de los, ¿cómo decirte? De las señales, de los milagros que Dios está haciendo a través de ti. Y se están olvidando, hermano, de que al que debemos de amar primero es al que nos ha dado esos dones. Al que nos ha dado el poder, hermano. Porque todo viene de Él. Y caemos en un engaño. Y nos estamos engañando a nosotros mismos. Y te lo digo por esto porque la Biblia lo menciona. Porque mucha gente se va a presentar, hermano. Mucha gente que vivió de esa forma, aún en el Evangelio. Y que cuando parte de esta tierra, dice la Escritura, hermano, que cuando se presenten delante de Él van a llegar tocando la puerta. Y el que va a abrirse es el Señor. Y ellos van a estar gritando, Señor, ábrenos, ábrenos. Y Él les va a decir, ¿quiénes son ustedes? Señor, acuérdate. Acuérdate que en tu nombre predicamos el Evangelio en las plazas. Acuérdate que en tu nombre poníamos manos sobre los enfermos y sanaban. Acuérdate, Señor, que en tu nombre echábamos fuera. Sí, pero es que ellos cambiaron el amor de Dios, hermano, y amaron mal las cosas. Cuando nosotros debemos de amar más al Creador, hermano, al Dios Todopoderoso, al que nos da todo. Por eso es importante, hermano, porque el Señor nos habla y nos dice que no nos afanemos por lo que hemos de comer, por lo que hemos de vestir. Porque eso lo buscan solamente los gentiles, solamente la gente que no conoce a Dios es el que busca esas cosas. Si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Ya no me dio esta la diapositiva.
El Zoom. Ay, no sé cómo quitarlo. Ahí está, ya, creo que ya. Gloria a Dios. Seguimos con la siguiente, mi hermanito. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, hermano, como veíamos hace ratito, Dios quiere que conozcas la verdad. Y para conocer nosotros la verdad, el Padre envió a Jesús para dar testimonio de la verdad. Y ahora, hermano, después de que Jesús cumplió con el plan, con el propósito por el cual Dios lo envió a la tierra de dar su vida, primeramente traer el evangelio de salvación y de dar su vida por amor a ti en una cruz, hermano, Él era necesario que ascendiera a los cielos. Por eso dice la Escritura, hermano, es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya. Y si me voy, dice, rogaré al Padre para que envíe al Consolador de vuestras almas. ¿Por qué? Porque el Consolador, hermano, también viene a dar testimonio de la verdad. El Consolador es el Espíritu Santo de verdad. Es el Espíritu de verdad que el Padre envió, hermano, para dar testimonio. El Padre quiere que conozcamos la verdad porque el mundo está lleno de mentira y de engaño. Como lo veíamos al principio en 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo tiene cegada la mente del incrédulo para que no le resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo en sus vidas, hermano. El Padre quiere que conozcamos la verdad y como veíamos hace un momento, hermano, Jesús dijo, yo para esto he nacido, para ser rey. Pero he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. Y aquí vemos, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Verso 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Gracias a la misericordia de Dios, tú conoces la verdad. Y la estás viviendo. Porque hay gente que conociendo la verdad. Mira, ahorita vamos a ver una cita que está bien. Vas a verla ahorita. Bien, Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesús es enviado por el Padre para dar testimonio de la verdad, y vemos de esta forma, para dar testimonio de la verdad ¿de qué? De que hay un solo Dios, de que hay un solo camino. Ahora el Espíritu Santo, que es enviado por el Padre, Él da testimonio ¿de quién? ¿De quién está dando testimonio? De Jesús. Jesús da testimonio del Padre. Después de que se va Jesús a la presencia de Dios, después de que asciende a los cielos, manda al Consolador de vuestras almas que está con nosotros y que está dentro de nosotros, es el que nos da testimonio de Jesús. ¿De quién? De la verdad. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. O sea, no solamente viene a dar testimonio de la verdad que es Cristo, sino que también, hermano, es nuestro guía. Es el que nos enseña, hermano. Es el que nos recuerda la palabra que el Señor nos enseñó. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Dice que mi hermano no está solo. Por eso cuando nosotros hacemos algo, hermano, desordenado, que está fuera de lo que Dios aborrece, o sea, está dentro de lo que Dios aborrece, hay alguien dentro de ti que es el Espíritu de verdad, el Consolador, el que da testimonio de la verdad, el que te guiará a toda verdad. En ese momento, hermano, cuando nosotros hacemos algo que a Dios no le agrada, cuando nosotros hacemos algo que Dios aborrece, como por decir cuando habla uno mentira, hermano, yo creo que a muchos nos ha pasado aún en el Evangelio, que a veces, hermano, nos justificamos y decimos, pero es que es una mentirita muy pequeña. Hermano, pues una mentira es un engaño, es una broma. Y Dios aborrece toda clase de bromas. ¿Por qué? Porque una broma es un engaño y es una mentira. Es que es una mentira piadosa, es una mentira pequeña que no puede ser, hermano. Al final de cuentas, tú sabes quién es el padre de la mentira, es el diablo. Y es el que nos redarguye, hermano. Es el que nos dice, espérate. Como que aquí dijiste algo que
No se te olvide que Dios aborrece y Dios aborrece la mentira. El Señor dice, hermano, a través de la Escritura, que el que está en Cristo, hermano, nueva criatura es, y por lo tanto dice que no debemos de hablar mentira. No nos engañemos, porque si seguimos mintiendo, ahí esa es otra cosa en la que veíamos hace un momento, tal vez nosotros estamos engañando a nosotros mismos, que decimos que no mentimos, hermano, y estamos mintiendo. Entonces, ahí analicémonos, ¿somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? Porque Dios es verdad. Dios aborrece la mentira. Y el padre de toda mentira es el diablo. Y a veces decimos, es que yo soy un hijo de Dios. Y todavía la mentirota, hermano, todavía sigue por ahí. ¿Cómo estamos con eso? Porque eso es tremendo, ¿eh? Dice, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, hermano, no solamente nos guía, sino que también, hermano, nos enseña las cosas que van a suceder. Y es algo que está teniendo cumplimiento. Dice Apocalipsis capítulo 1:1, dice, la revelación que Dios le dio a Jesucristo, y Jesucristo se la reveló a sus siervos, las cosas que habrán de suceder por medio de su ángel a Juan. Entonces, hermano, el Espíritu Santo es el que nos va a estar mostrando las cosas que van a suceder, que estarán sucediendo. Pero ¿por qué no lo avisa antes de que sucedan? Para que nos arrepintamos. Para que si seguimos mintiendo, dejemos de mentir. Para que si seguimos robando, dejemos de robar. Para que si seguimos adulterando, dejemos de adulterar. Santifícalos en tu verdad. Entonces la verdad, hermano, santifica. Cuando nosotros caminamos en la verdad que es Cristo, hablando de que ya no mentimos, ya no hacemos lo que hemos estado diciendo, la verdad, hermano, nos santifica. Entonces cuando hablamos de la santificación, podemos ver de acuerdo a lo que está aquí la palabra santidad. Santidad es santificar, es consagrar nuestra vida al Señor. Podemos ver, hermano, que es un proceso, son facetas en las cuales nos van a llevar a la santidad. Y una de ellas es hablar con verdad. Y la verdad, lo veíamos ahorita, el Espíritu de verdad que está en nosotros es el que nos va a llevar, hermano, el que nos va a guiar, el que nos va a enseñar, el que nos va a decir, hey, tranquilo. Entonces dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también en ellos sean santificados en la verdad. Entonces, mi hermano, si ven las cosas, de cómo dice primeramente, santifícalos en tu verdad. Entonces, de acuerdo a la forma que nosotros vivamos en esta tierra, hermano, ahora ya en Cristo Jesús, hablando de una vida nueva, ¿sí? Porque hay mucha gente que está en Cristo, pero se respalda, hermano, y sigue diciendo, y se agarra de un solo versículo que dice en Romanos capítulo 8 y verso 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero ahí se quedan. Por eso viven una vida desenfrenada, por eso siguen haciendo lo que quieren. Porque ahí se quedan, que ninguna condenación hay en Cristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero dice que los que andan conforme al Espíritu. Porque los que andan conforme a la carne van por camino de muerte. Y son cristianos. Y se respaldan en eso. Y eso es un engaño para la gente cristiana que vive de esa forma. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que andan conforme al Espíritu. Y los que andan conforme al Espíritu, los que han nacido por el Espíritu, dice que buscan lo celestial, no buscan lo terrenal. Pero los que andan conforme a la carne buscan lo terrenal y cegarán muerte. Entonces, mi hermano, y lo que vemos aquí, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo aquí, que si nosotros vivimos, hermano, una vida en santidad, una vida consagrada a Dios, lo que estamos viendo aquí, que aquellos que llevan esa vida de santidad, en esa vida que está llevando, Jesús está siendo santificado en la verdad. Porque lo está diciendo aquí, dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hermano, tenemos que andar como el Señor quiere que andemos. El ángel les dijo a las mujeres, no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús. Sabemos, hermano, que Jesús murió
y resucitó. Él mismo lo anunció, lo hemos estado predicando y lo vamos a seguir predicando. Porque no podemos callar la verdad. Jesús vino a esta tierra para dar su vida por ti, para morir en una cruz, y dijo que Él iba a resucitar al tercer día, y aquí está. ¿Por qué crees que por qué crees que la tumba, hermano, el ángel que vino y movió la piedra, la movió para que la gente entrara, hermano, y se diera cuenta de que Jesús no estaba ahí? El ángel les dice, el ángel les dijo a las mujeres, no se asusten, yo sé que están buscando a Jesús, el que murió en la cruz. No está aquí, ha resucitado tal y como lo había dicho. Vengan a ver el lugar donde habían puesto su cuerpo. Para eso quitaron la piedra, hermano, para que la gente pudiera entrar y viera que era verdad que Jesús había resucitado. ¿Y cómo es como lo enseña no sé cómo decir? Bueno, la tradicional. Porque ellos presentan a un Cristo crucificado en una cruz, cuando nosotros predicamos a un Cristo que murió en una cruz, fue sepultado, y de la tumba, hermano, desde las profundidades de la tierra, el Señor, el Padre, lo resucitó. ¿Por qué los sacerdotes siguen anunciando de que no es verdad? ¿Por qué dicen que vinieron sus discípulos de noche y robaron su cuerpo? Y dice la Escritura, Mateo 28:15, dice, los soldados aceptaron el dinero y le contaron a la gente lo que los sacerdotes principales les habían indicado. Esta misma mentira es la que se sigue contando entre los judíos hasta el momento de escribir esta historia. Por eso los judíos, hermano, no creen en Jesús. Y esa mentira, hermano, porque hay mucha gente que cree que Jesús no resucitó. Aun cuando Pablo estaba predicando el evangelio, hermano, de la resurrección de Jesús, decían que inclusive esa resurrección ya se había presentado. Y es otra mentira. Cristo murió y resucitó de entre los muertos para darnos vida a nosotros. Dice la Escritura, el tiempo está avanzando, dice, aquí vemos Romanos capítulo 1 y verso 18, dice, pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios. ¿De quién está hablando? Pero hay gente malvada, la cual no deja que otros conozcan la verdad acerca de Dios, que vive en el cielo, la verdad acerca de Dios, y Dios que vive en el cielo está muy enojado con ellos. Esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios. ¿De quién le habla? Estamos hablando de la gente de esa tradición tradicional. ¿Por qué? Porque ellos desde miles de años siempre han tenido la Biblia y saben lo que el Señor ha dejado escrito. Pero esa misma gente se opone para que la gente tenga conocimiento de la verdad acerca de Dios. Cuando uno le habla a una gente inconversa de la verdad de Cristo, hermano, y ellos van y se lo comparten a ese tipo de gente, y lo primero que hacen es oponerse. Pero ellos tienen conocimiento, pero no vienen, hermano, al Evangelio. ¿Por qué? Porque por sus propias, ahora sí, conveniencias. Pero es gente que se opone. Dice, esa gente sabe todo lo que se puede saber acerca de Dios, pues Dios mismo se los ha mostrado, hermano. Ellos lo saben. Así es de que, hermano, Romanos 1:20 dice, por medio de lo que Dios ha creado, todos podemos conocerlo y también podemos ver su poder. Así que esa gente no tiene excusa, pues saben de Dios, pero no lo respetan ni le dan las gracias. No piensan más que en hacer lo malo y en puras tonterías. Gente que tiene conocimiento. Antes, ahora, hermano, gracias a Dios, todos podemos traer una Biblia. Ahora con estos medios del celular, todos pueden traer una Biblia ahí. Pero antes, los únicos que leían la Biblia, ¿quiénes eran? Con eso les digo todo. Y no dejaban a la gente que estaba en los seminarios
de que tuvieran una Biblia. Solamente ellos, según ellos, la leían, pero no les daban a leer una Biblia. No los dejaban tenerla. Este tema ha sido un poco fuerte, mi hermano, pero tenemos que hablar de la verdad. Romanos 1:22, el tiempo ha avanzado y se creen que lo saben todo, pero en realidad no saben nada. En vez de adorar al único y poderoso Dios, que vive para siempre, adoran a ídolos que ellos mismos se han hecho. Ídolos con forma de seres humanos, mortales al fin, y al cabo, o con forma de pájaros y animales de 4 patas y de serpientes. Ahí lo ven ustedes. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. En vez de adorar al Dios verdadero, adoran a dioses falsos. Adoran las cosas que Dios ha creado en vez de adorar al Dios que las creó y que merece ser adorado por siempre. Amén. Así es de que, hermano, aunque me lleve unos minutitos más, pero vamos a... Dice, por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. Verso 27 dice, y también hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros, y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. ¿Qué dice este tipo de gente, hermano? Es que así me hizo Dios. Y hermano, ahorita estamos viendo esto, pero quiero decirte que la mayoría de la gente que cometíamos o que se cometía esa clase de pecados, es lo que dice la gente. Es que así me hizo Dios. Mira, Dios no te hizo ratero. Dios no te hizo adúltero. Dios no te hizo homosexual, sin ofender a nadie. Porque al final de cuentas, tanto lo que es el homosexualismo, el lesbianismo, el robo, el adulterio, y todo eso son pecados. Y a todos Dios le está dando la oportunidad para que se arrepientan. Al que roba, no roba. Al que adultera, no adultere. Al que tiene ahora sí que esos deseos, ciertamente pues tiene que dejar de hacerlo, porque al final de cuentas es un pecado. Y lo que Dios quiere, o sea que no hay pecado más grande ni pecado más chico, ¿sí? Por eso estoy mencionando eso del robo, de adulterio y todo ese tipo de cosas, de mentiras, de engaño y todo. Esto, a todos nos dice el Señor que tenemos que dejar de hacerlo. Y la gente vive engañándose a sí misma, diciendo, es que Dios así me hizo. No, mi hermano, eso es una mentira del diablo que ha puesto en tu mente y en tu corazón. Porque el diablo no quiere que tú vengas a conocer la verdad en Cristo Jesús. Y la verdad en Cristo, dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 7, verso 29, que Dios hizo al hombre perfecto. Dice, tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero se ha buscado demasiadas complicaciones. Entonces tú vives en un engaño. Estás viviendo una vida de mentira y de engaño diciendo, es que Dios así me hizo. No, Dios no hace al hombre malo. El hombre es el que se hace malo al desobedecer a Dios. No culpemos a Dios de las cosas que estás viviendo. Dios es un Dios de amor y de misericordia, que por su misericordia te está hablando de la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es que Dios es un Dios de misericordia. Esa es la verdad. Que Dios hizo al hombre, al género humano perfecto, pero el hombre se desvió. El hombre, hermano, empezó a probar aquí y allá y al final de cuentas le gustó. Vio que sacaba provecho de eso y miren lo que pasó. Pero le echamos la culpa a Dios. Por eso yo creo que, hermano, que Dios dijo, no, voy a enviar a mi hijo para que la gente sepa que lo que están viviendo es una mentira, es un engaño, para que sepa la verdad, que hay un solo Dios, que hay un solo camino, que es Jesucristo, y Él es el que ha venido a dar testimonio de la verdad. Es uno de los propósitos de los cuales Jesús fue enviado a la tierra, para dar testimonio
de la verdad, para que no sigamos viviendo una mentira de engaño. Dice 2 Corintios 4:1, dice, Dios por su misericordia nos ha encargado este trabajo y por eso no nos desanimamos. Hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. ¿A poco no era vergüenza lo que tú hacías? Y si ya renunciaste, ahora ya, ay caray, qué vergüenza, ¿verdad? Que la gente me veía y hasta me señalaba, ahí va la rata de 2 patas, ahí va este. ¿Por qué? Porque era una marca que el diablo te había puesto. Pero ya renunciamos a eso ahora en Cristo Jesús. Dice, hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. No usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así, a los ojos de Dios, nos mostramos a todos tal y como somos. Porque ya no hay nada oculto dentro de nosotros. Dios conoce nuestro corazón y Él sabe si todavía sigues viviendo una vida de mentira y de engaño diciendo, es que yo soy hijo de Dios, es que yo soy cristiano. No, mi hermano, no te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo, porque ese es el peor engaño que puede haber en un hijo de Dios. Dice, si las buenas noticias que anunciamos están ocultas, lo están solo para aquellos que van por el camino de la destrucción. Aquí está la cita nuevamente, 2 Corintios 4:4. El Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias sobre la gloria de Cristo, quien es exactamente como Dios. 2:13, 2 Tesalonicenses dice, ya voy a terminar, yo creo que termino con este, dice, pero nosotros siempre damos gracias a Dios por ustedes, hermanos. El Señor los ama y Dios los eligió desde el principio para salvarlos por medio de la purificación que viene del Espíritu y por la fe que ustedes tienen en la verdad. Vuelvo a leerlo y con esto termino. Dice, pero nosotros siempre damos gracias a Dios por ustedes. Está hablando, hermano, Pablo, ¿verdad? Y es algo que nosotros como ministros debemos estarle dando gracias a Dios, hermano, por sus vidas, ¿verdad? Y decirles que el Señor los ama. Dice, y Dios los eligió desde el principio para salvarlos por medio de la purificación que viene del Espíritu. Recuerden, hermano, que veíamos hace un momento que el Señor, nosotros somos santificados, somos purificados por la verdad, hermano, por la palabra de verdad. Dice, y por la fe que ustedes tienen en la verdad. ¿Quién es la verdad? Por la fe que ustedes tienen en la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo. Por eso Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en el autor y consumador de vuestra fe, que es Cristo Jesús. Amén. Hermano, doy gracias a mi Padre Dios por permitirme y haberme ayudado a darte este mensaje para que salgas de la oscuridad, de las tinieblas en la cual tal vez te encontrabas o te sigues encontrando, para que esa venda, esa ceguera espiritual que el diablo había puesto en ti, sea quitada, por cuanto está escrito en la palabra de Dios que ese velo o esa ceguera es quitada cuando venimos a los pies de Cristo. Y seguir conociendo, hermano, esa verdad que está en Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de Él. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, en esta hora por bendecirnos con esta palabra, Señor, por haber enviado a tu Hijo amado Jesús, para darnos testimonio, Señor, de la verdad. Y así mismo, Señor, hacernos ver que la vida que llevábamos antes, Señor, era una vida de mentira y de engaño. Y tal vez aún nosotros mismos, Señor, estamos viviendo en la mentira y el engaño, engañándonos a nosotros mismos, creyendo, Señor, que ya por fe somos salvos, pero seguimos viviendo una vida de desenfreno, Señor, seguimos robando, seguimos adulterando, seguimos emborrachándonos, seguimos, Señor, haciendo cosas que a ti no te agradan, Señor. Cuando tú nos enseñas, Señor, que lo que tú aborreces, nosotros debemos de estarlo aborreciendo también, Señor. En el nombre de Jesús, no solo Jesús, Padre, vino a este mundo a dar testimonio de la verdad, sino que también cuando ascendió a los cielos, Señor, antes de que Él ascendiera a tu presencia, Él dijo, me voy y les conviene que yo me vaya y rogaré al Padre para que envíe al Consolador de vuestras almas, que es el Espíritu de verdad, el cual también está dando testimonio, Señor, acerca de la verdad, Señor, que eres tú, Señor Jesús. En el nombre de Jesús.
Gracias porque día con día, Señor, esa luz que alumbra, Señor, nuestros corazones, ese sol de justicia, su justicia que ha resplandecido, Señor, y que sigue resplandeciendo en nuestros corazones, para hacernos salir de la oscuridad y las tinieblas en la cual nos encontramos, Señor. Que sea esa luz la que siga resplandeciendo para seguirte dando gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por bendecirnos día con día, Señor. Por darnos tu palabra, Señor, para que nosotros como iglesia, Señor, también sigamos dando testimonio, Señor, de la verdad. De que Cristo murió y resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por ser nuestro guía, por ser nuestro consolador, por estarnos enseñando, por estarnos recordando la palabra que el Señor nos ha enseñado. En el nombre de Jesús, en tus manos, Señor, dejo a este pueblo, a esta manada, Señor, de la cual tú te has encargado día con día de darle, Señor, ese alimento que es tu palabra, Señor, ese verdadero pan que ha descendido del cielo, Señor, en el nombre de Jesús, y que a través de ese pan, Señor, podamos permanecer firmes, creyendo en ti, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mi hermano, que Dios bendiga su vida. Y aquí estaremos nuevamente el domingo. No se les olvide que mañana hay enseñanza para jóvenes a las 5 de la tarde y lleguemos a la presencia del Señor con un corazón receptible, hermano, para recibir toda palabra de bendición que Dios tiene para tu vida. Que Dios bendiga tu vida y hasta pronto. Ministerio Ebenecer presentó